Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Quién se adelantó por allá? 12 horas. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, chicos, espero que estén bien, que tengan algo de energía a pesar de que son las 7 y 6 de la mañana. Entiendo que se despierten así un poco aturdidos, pero bueno, vamos a intentarlo. Em, Chicos, les recomiendo que entren con el correo institucional, no con el correo personal, a la clase, ¿listo? Entonces los que hayan entrado con un correo personal, si quieren, se devuelven y ingresan con el correo institucional. O todos iniciaron con el correo institucional. Ok, chicos, les recomiendo. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología, muchachos? Yo les voy a ir presentando el tema de hoy. Voy a ir explicando si alguno tiene algún tipo de pregunta, pues puede hacerla tranquilamente. Al final, cuando hayamos visto todo el tema, les hago una retroalimentación y eh, les queda aquí la actividad que está ahí en la plataforma y para que la realicen. Todos hicieron la actividad de asistencia, la preguntica de asistencia. Sí, señora, lo que pasa es que ustedes para pues registrar que ingresaron a la clase tienen que hacer una actividad de asistencia, una que es una pregunta. ¿Sí? Eso eso es. Bueno, entonces vamos claros hasta ahí, ¿no? Entonces, pues me presento, ahí, aunque está mi presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Montilla Humada, soy licenciado en Ciencias Sociales, ¿no? Para servirles, pueden preguntar lo que quieran libremente. No, no hay preguntas inoportunas en este espacio. Entonces, bueno, ya esperamos 9 minuticos, yo creo que ya es momento de comenzar con nuestro tema. Entonces, si quieren, espero les comparto lo que vamos a ver hoy. Listo. Todos están viendo pantalla, ¿sí? Ok, chicos. Hoy nos corresponde imperialismo en América Latina. Entonces, antes de presentarles el video de introducción, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es el imperialismo en América Latina? Bueno, chicos, entonces el imperialismo en América Latina se refiere más concretamente al dominio económico y político, también cultural, que ejerce un poder o una potencia extranjera y más o menos lo vimos en estos territorios entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empieza esta situación? Cuando se empiezan a independizar los países latinoamericanos, pues queda un espacio de caos económico, social y político, pues porque estamos iniciando a construirnos como naciones, ¿no? En ese sentido, pues Europa tenía intenciones de explotar los recursos naturales que teníamos acá en estos territorios. Cuando esas intenciones se empiezan a ver, Estados Unidos desarrolla algo que se llamó la doctrina Monroe y es, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, como América para los americanos, ¿no? Pero ese América para los americanos
iba en un sentido imperial en impositivo, porque no se refiere a América para los americanos uniéndonos a nosotros todos como continente, sino hablando solo de América del Norte. Entonces es una América para los americanos, pero para los norteamericanos, no teniéndonos en cuenta nosotros porque estábamos como en nuestro proceso de establecernos. Ahora, chicos, voy a presentarles el videito, pónganle mucha atención. Hola, bienvenidos a todos a una nueva lección. El día de hoy estudiaremos acerca del imperialismo en América Latina, en este caso conceptualizado como un proceso de dominación en relación a países que tienen una industria fuerte y por supuesto los países latinoamericanos como productores de materias primas. Así que veamos las características de este proceso. En la lección número 21 estudiaremos acerca del imperialismo en América Latina. Por ello, lo primero que podríamos retomar es la definición de este concepto, en este caso como una dominación de un Estado sobre otro para establecer un control hegemónico mediante la política, la economía y la cultura, como lo expresan diferentes académicos marxistas, entre ellos François Houdin. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar entonces en la denominada doctrina Monroe, en la cual se establece como cualquier intervención de los estados europeos en América sería vista como un acto de agresión y ello requeriría la intervención de Estados Unidos. Por ejemplo, Trotsky lo relaciona como un derecho de los Estados Unidos a posicionarse en países de América Latina. Y esta doctrina es expresada mediante la frase América para los americanos. Por supuesto, dentro de un contexto imperialista, ese América hace referencia solamente a Estados Unidos. Sin embargo, habría que preguntarse por qué se genera imperialismo justo en América Latina. Bueno, esto es importante puesto que es un espacio óptimo para la obtención de materias primas como minerales, por ejemplo, y teniendo en cuenta que en este territorio también se genera una debilidad de la industria. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, totalmente industrializado, y países como Colombia, Paraguay o demás que apenas están en ese proceso, por lo cual se genera en cierta medida una dependencia. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la extracción de petróleo, teniendo en cuenta la política de reserva de Estados Unidos, en la cual, por supuesto, es mejor extraer este hidrocarburo de países como Paraguay, Bolivia y Colombia. Un ejemplo también lo podemos encontrar en la extracción de minería, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estos metales preciosos son abundantes en los países latinoamericanos y por supuesto mediante multinacionales de países como Canadá y Estados Unidos se genera este tipo de extracción que por supuesto genera bastante ganancia para el país que extrae, pero en países como Colombia, por ejemplo, deja inclusive daños ecológicos bastante grandes. Aunque esto es una característica del imperialismo, por supuesto, su generación de dependencia económica, también podemos encontrar que se hace efectiva mediante una intervención militar. Caso de ello lo encontramos en las dictaduras militares financiadas por Estados Unidos, que pretenden implantar una ideología neoliberal en América Latina y suprimir movimientos de protesta que puedan generar resistencia hacia ese proceso de dominación económica, política y cultural. Por ello, en este caso, si afirmamos que la extracción de petróleo contribuye a fortalecer el imperialismo en América Latina, esta afirmación es de carácter A, falso, o B, verdadero. Muchachos, entonces, según se adelantaron ahí súper rápido. Según la pregunta que ahí nos presentan, ¿ustedes qué creen según el video? ¿Falso o verdadero?
verdadero, ¿no? Señores, esta es la respuesta. Entonces, muchachos, cuando suceden este tipo o cuando sucedió, que sigue sucediendo en cierta medida este tipo de imperialismo en América Latina, genera pues unas consecuencias directas para los países que la sufren, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias sería la dependencia económica. ¿Se han dado cuenta que Colombia, por ejemplo, hablemos desde acá, tiene una dependencia económica directa con Estados Unidos? Si en Estados Unidos políticas que, por ejemplo, tomando pues la presidencia actual en Estados Unidos, cambia políticas arancelarias y las aumenta, ese impacto directamente se ve reflejado en la economía colombiana. Entonces, ¿por qué eso sucede? Porque el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. Entonces, cualquier política que cambie de manera económica en ese país hacia nosotros, pues impacta directamente. ¿Por qué? Pues porque dependemos del comercio con ese tipo de país. Lo que importamos y lo que exportamos es una cantidad considerable y un porcentaje muy, muy, muy importante de lo que le ingresa a este país. Entonces, otro tipo de consecuencia es la inestabilidad política. Al imponerse una nación, pues con bases más establecidas, sobre otra, genera inestabilidad en estas naciones en las que se está imponiendo. También en el sentido de direccionar la política interna de estos países. ¿A qué me refiero con esto? A que se gestionan de manera pues oculta, no se hace de manera directa, el derrocamiento o el posicionamiento de diferentes mandatarios, dependiendo si este mandatario le conviene al imperio o no le conviene al imperio. En este caso estamos hablando de Estados Unidos y un presidente. Eso se veía más en el siglo XX. Ahora pues hay un poco más de estabilidad política en los países. Pero en este tiempo, si le convenía o no le convenía a Estados Unidos tener un presidente en ciertos países, pues ellos gestionaban o posicionarlo o derrocarlo. Por ejemplo, el golpe de Estado en Chile es un ejemplo puntual de cómo Estados Unidos puede gestionar eh, la caída de un presidente o el posicionamiento de un presidente. Entonces, preguntas hasta aquí. Bueno, les recomiendo chicos que ingresen con el correo institucional porque los chicos que están pidiendo ingreso es porque ingresan con correos personales y por eso me pide como que los deje ingresar a la videollamada, ¿listo? Entonces, por favor, ingresen con el correo que les dejaron a ustedes ahí para que eso no suceda. Entonces, continuemos con la presentación, muchachos. Listo. Entonces, aquí hace referencia directamente una acción agresiva de un imperio hacia un país no establecido económica y políticamente. ¿Ustedes qué creen ahí? Como habíamos visto ahorita, entonces acá nos están dando los ejemplos, los voy a ir señalando. Dependencia económica es una de las consecuencias porque nuestros productos, nuestras materias primas, pues principalmente las estamos comerciando pues con Estados Unidos. Entonces eso empieza a generar una centralización del mercado hacia este país y genera que Colombia pues dependa económicamente de este país. Ahora, cuando hablábamos de la doctrina Monroe, es algo que ahora se está viendo pues en una versión más moderna con la presidencia que tiene Estados Unidos actualmente. ¿En qué sentido? Pues si ustedes se han dado cuenta, las políticas migratorias que está implementando y económicas
son directamente agresivas con los países latinoamericanos. Y eso pues encarece productos que se importan de Estados Unidos y en el mismo sentido, pero pues impacta un poco menos, también a los estadounidenses pues se les empieza a encarecer los productos que salen de aquí pues para Estados Unidos. Solo que a nosotros pues nos golpea un poco más este tipo de, de cambio de política por nuestra economía, ¿no? Pues nuestra moneda no tiene la fuerza del dólar, entonces eh, nuestro, ¿cómo se diría? Nuestra, nuestro movimiento económico interno no tiene la fuerza que tiene el consumo en Estados Unidos. Entonces a ellos les impacta, pero pues lo sienten un poco menos fuerte a lo que lo sentimos acá en estos países de América del Sur. Entonces, acá hablaban también interferencias políticas, posicionamiento de presidentes, derrocamiento de presidentes. Ah, este tema del imperialismo en América Latina, ¿por qué se da? Porque cuando se estaban independizando estos países de América del Sur y América Central, los europeos vieron la oportunidad, ya que estábamos inestables, de empezar a intervenir para sacar recursos. ¿Eso qué generó? Generó dos cosas, consecuencias como la que acabamos de ver, dependencia económica, pero también movimientos de resistencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos intervino en Cuba, en México directamente y en Cuba directamente. Entonces, si ustedes se ponen a analizar la geografía estadounidense del país, una parte muy amplia de lo que es ahora Estados Unidos antes era México. Inclusive hay partes pues que todavía conservan algo del nombre como Nuevo México. ¿Y esto por qué sucedió? Pues porque como México estaba en un momento de inestabilidad política y económica, no tenía cómo abordar territorialmente su geografía, ¿no? No tenía cómo controlar, cómo llegar a, a todo su territorio. Estados Unidos aprovecha este espacio de inestabilidad y le, para usar un término amable, le quita territorio a México. Un territorio bien importante de México. Eh, hay dictaduras militares que fueron, digámoslo así, cobijadas por Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que estas dictaduras militares tenían función económica para Estados Unidos. ¿En qué sentido hablamos? Pues como pasó en Chile, por ejemplo, el presidente que había llegado a la presidencia de Chile por, valga la redundancia, Allende, tenía una visión sociopolítica más, digámoslo, ligada un poquito a lo social, al socialismo, pero no en el sentido que pues no, ustedes lo creo que lo entienden ahora como, no sé, algo así como estilo Venezuela, estilo Nicaragua, este tipo de dictaduras, sino más bien como más enfocado en el desarrollo pues de su país socialmente hablando y no de la explotación de recursos. Entonces la dictadura que Estados Unidos pues generó gestando el golpe de Estado para Allende, sí le funcionaba a los Estados Unidos en sentido económico. ¿Por qué? Porque iba a haber comercio de minerales y de muchos tipos de, ¿cómo, cómo decirlo amablemente? Bueno, sí, todo lo que se producía en este país iba a ser un poco más abierto para que los Estados Unidos pudieran obtener beneficio de estos productos, lo que no hubiera pasado con la presidencia de Allende. Entonces, en ese sentido, se direccionan golpes de Estado o se direccionan campañas para elegir un mandatario u otro mandatario. Ahora, en la actualidad, todavía los países latinoamericanos dependen muy directamente de la economía estadounidense, como pasa en México, como pasa en Colombia. De ahí para abajo, América Central, América del Sur, todos los países tienen una dependencia directa con Estados Unidos. Pero en el siglo XIX existieron movimientos de resistencia hacia esta imposición.
Entonces, por ejemplo, sería algo así como la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo mucho que ver con un posicionamiento de resistencia hacia las imposiciones de Estados Unidos y hacia este robo territorial que les mencioné anteriormente. Igual en Cuba, la Revolución Cubana también tuvo que ver con esto, ¿sí? Porque se sentía que Estados Unidos estaba indirectamente apropiándose de estos territorios. Alguien muy amablemente quiere hacer el ejercicio de leer lo que está en la diapositiva o lo elijo así con el dedo. Entonces, dale. Ok, muchas gracias. Sí, señora. Aquí lo que nos explican es, obviamente, la mayoría, así como el derecho que vemos actualmente, hay mucha herencia occidental que viene de Roma, del Imperio Romano. En ese sentido, aquí nos hablan de la imposición militar. ¿Por qué? Porque cuando Roma empezó a expandir su territorio, lo hizo en ese sentido, con la fuerza militar. Y lo más reconocido, aparte de de la arquitectura romana, es la estrategia de guerra de los romanos y su ejército, que se consideró como el ejército más poderoso del mundo en este tiempo. ¿Y cómo hacían ellos para expandirse? Pues por medio de acciones militares. Acciones militares y se iban imponiendo territorio tras territorio y anexionándose diferentes territorios. Empezaron con los griegos, luego fueron a África, Medio Oriente, y así fueron expandiendo y pasaron de una monarquía romana a ser un imperio romano, ¿no? Porque empezaron con esta situación expansionista. Ahora, más o menos, si ustedes se dan cuenta, así funciona en la actualidad, pero tiene tintes más modernos. O sea, no es como yo soy Estados Unidos y entonces voy a empezar guerras directas con países latinoamericanos, porque pues ya eso no funciona así por muchos temas, ¿no? Derechos humanos, hay demasiadas entidades internacionales pues que están a favor de procesos democráticos y no de procesos de imposición y de anexión de territorios por la fuerza. Todo esto empezó a generarse pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se empezaron a gestionar y a gestar este tipo de entidades para pues proteger de cierta forma en naciones más pequeñas, menos poderosas militarmente hablando. Pero sí se impone una visión imperialista en el sentido económico, en el sentido de dependencia, como ya lo acabamos de ver, y también en el sentido de la intervención política. Entonces, Estados Unidos tiene esa forma de política exterior en la cual interviene en, en diferentes países que tienen un desorden o una inestabilidad política o económica. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene un ejemplo de una intervención estadounidense en un tipo de país de esta manera, económica? Hay varias, ¿no? Actualmente hay varias. Por ejemplo, Ucrania. La guerra en Ucrania es un ejemplo directo de este tipo de intervenciones, en las cuales Estados Unidos directamente
no está en la guerra, ¿no? La guerra se supone que es Rusia contra Ucrania, pero Estados Unidos directamente no está en guerra, solamente que está abasteciendo militarmente a Ucrania y económicamente, así como la Unión Europea, ¿no? Por debajito de cuerda, por decirlo así, están como interviniendo en esta guerra, pero no directamente. Solamente mandan soldados, mandan armamento y ya, pues allá en el territorio se ve el enfrentamiento, ¿no? Entonces, este tipo de intervención militar y económica se ve y se ha visto en diferentes países. Y esa es como la manera moderna en la que se expresa una visión imperialista, ¿no? Un país que es potencia y se impone sobre otros países o los usa como medio de imposición. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? A ver, otra persona muy amable que eh, quiera lanzar a leer. Dale. Ok, muchas gracias. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace una nación para volverse la nación más poderosa en la actualidad? Aunque tiene pues rivales como China y como Rusia que también están pues encaminadas a ser potencias o son potencias. Pero pues la principal todavía sigue siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el dólar domina la economía mundial y porque militarmente pues Estados Unidos es el país que más armamento, por decirlo así, ofrece a los demás países. Si ustedes se dan cuenta, todos los países, incluyendo el de nosotros, se abastece de armamento estadounidense. Aviones, tanques, camionetas, diferentes tipos de armas vienen de allá. Ese es uno de los mayores ingresos que tiene Estados Unidos y uno de sus mayores fuertes económicos y es la venta de armamento. Entonces, así es que Estados Unidos ha logrado establecerse como una potencia y como un país dominante, que si ustedes se dan cuenta, cualquier movimiento o cambio que se haga en Estados Unidos afecta a todo el planeta en general. Todo se empieza a revolucionar porque, pues, en cierta medida muchos países, incluyendo europeos, incluyendo, no importa como tal el lado geográfico del mundo, que Estados Unidos tiene que ver en la economía de casi la mayoría de los países. Entonces, ¿cómo llega Estados Unidos pues, a este punto de poder, ¿no? Resulta que hay algo positivo, ¿no? Para ellos, y es que cuando ellos se independizan, cuando los Estados Unidos dejan de ser una colonia, em, establecieron un sistema político democrático bastante sólido, un proyecto de país que no tuvo, o pues existió obviamente una guerra civil estadounidense, pero más allá de esta guerra civil, el Estado que se fue construyendo siempre fue bastante fuerte, bastante robusto, muy estable. Y cuando un país goza de estabilidad política y social, pues empieza a tener espacio para el desarrollo y para generar pues diferentes tipos de economía, industrialización. Pueden empezar a centralizar sus esfuerzos en crecer como nación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los países de América
del Sur y América Central, pues que la mayoría, después de la independencia, entra en un estado de inestabilidad política, de lucha interna, de guerras internas, conflictos, dictaduras. Entonces, pasos de la democracia a la dictadura, de la dictadura a la democracia. Entonces, ustedes se dan cuenta, este tipo de inestabilidad, de luchas internas y de, ¿cómo se diría?, conflicto entre ideales de país, genera que el tiempo se invierta en solucionar este tipo de conflictos y no en el desarrollo del país como tal. ¿Listo? Entonces, si tomamos como ejemplo, pues acá hemos tenido un montón de confrontaciones internas, la época de la violencia, liberales conservadores, inclusive cuando sucedió esta cuestión de la independencia, ¿cuál era el conflicto que siguió después de la independencia? Si alguno lo tiene por ahí en la mente. Cuando acá en Colombia se dio el proceso de independencia, pues acto seguido empezó un conflicto entre la visión de Bolívar de cómo debería ser nuestro país y la visión de Santander de cómo debería ser nuestro país, que fueron pues las dos cabezas principales de, de pues, la independencia en Colombia. Entonces, uno tenía una visión de país, el otro tenía otra, y como los dos no estaban de acuerdo en eso, empezó un conflicto para ver cuál visión de país se imponía sobre la otra, y ahí empezaron los conflictos, como en nuestro territorio. Una idea que no tiene que ver con la idea de país que tiene el otro, y entonces uno se quiere imponer sobre el otro y empiezan a haber conflictos, empiezan a hacerse, pues, digámoslo así, bandos, unos que apoyan a uno, unos que apoyan al otro. Y entonces esto se ha ido repitiendo una y otra vez, un conflicto tras otro, y ya después pues vino la época en la que empezaron a surgir las guerrillas, luego empezó el narcotráfico, entonces si ustedes se dan cuenta, Colombia ha ido gestando diferentes tipos de violencias y de conflictos internos que no le han permitido pues darle desarrollo a nuestro territorio. Ni siquiera le ha permitido o la clase pues política tradicional no en todo este poco de tiempo no ha podido llegar y administrar todo el territorio colombiano. Hay territorios que no tienen administración política total. Pues uno porque están muy lejos y dos pues porque hay una incapacidad del gobierno central para poder abarcar el territorio en todo sentido y darle desarrollo a todo el territorio colombiano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Colombia los lugares más desarrollados son puntuales, son las ciudades capitales. Está Bogotá, está Medellín, está Barranquilla, son este tipo de ciudades capitales las que tienen más desarrollo, las que ofrecen el trabajo, las que ofrecen como más opción eh, para las personas en Colombia. Por eso hay como tanto desplazamiento de personas que se van pues de el lugar de origen a las capitales. Entonces, así las capitales empiezan a crecer, a desarrollarse, pero dejan espacios periféricos de Colombia sin desarrollo, sin una administración pues importante del gobierno central. Por eso últimamente se ha estado hablando pues de un Estado colombiano federal, en el cual los recursos los administra cada territorio y no vienen desde el gobierno central, sino que cada territorio administra su economía, su riqueza, sus recursos y le dan desarrollo individual a cada lugar. Entonces, Antioquia se administraría a sí misma, su economía, le daría desarrollo a su territorio y así mismo pasaría en todos los otros países, en todas las otras regiones de Colombia. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque hay una, pues, un gobierno, cada estado tiene ciertas independencias para cuestión de leyes, cuestión de inversiones económicas, tienen una independencia para autodesarrollarse. No dependen de lo que el gobierno central
pues les destine. Y eso, ese tipo de puntos, por decirlo así, son los que han generado esta imposición de Estados Unidos sobre los demás países. Han gozado de una estabilidad política que les ha producido el espacio para desarrollar su industria y irse volviendo cada vez un país más fuerte y más estable. Lo que acá pues no ha sucedido por estar en conflicto interno todo casi que la mayoría de nuestra historia como república. Eso, eso es algo, algo que muchas personas piensan, ¿no? Que eso es lo que hace falta aquí. Pero hay tantos problemas ya gestados y establecidos que generan directamente la necesidad de primero abordarlos, intentar darles como una solución de algún tipo de manera y después tendríamos que pasar al proceso de ver a Colombia como un país en desarrollo y empezar a copar todo el territorio, a llevar todos los tipos de beneficios que deberían gozar pues todas las personas en Colombia y no solamente las personas que viven en las capitales. Debería haber educación, salud, recreación, todo esto debería llegar pues a todo el territorio colombiano y no estar centralizado en puntos específicos. Pero pues ese es un conflicto bastante importante que no se puede resolver en una sola presidencia o en dos. Eso tiene que ser un proyecto de país que aborde esos problemas consecutivamente, ¿no? Y ese también es un problema, ¿no? Que cada vez que llega un gobierno, impone su visión de país y empieza pues como a construir sobre lo que antes había y lo que no le gusta, pues no lo sigue desarrollando. ¿Listo? Entonces empieza una cosa nueva, dejan de hacer lo que se venía haciendo, luego llega otro gobierno o empieza a hacer otra cosa nueva y deja de hacer lo que se venía haciendo. Y no hay un proceso progresivo de proyecto, país. Y eso es lo que causa conflicto, eso es lo que causa inestabilidad, eso es lo que causa división social. Y si ustedes se pueden analizar, esto no pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un solo país, aunque está dividido en, en estados. Aún así tienen una visión general de lo que es Estados Unidos y de para dónde va Estados Unidos. Por eso puede imponerse sobre los demás países de nuestro continente y sobre otros países. ¿Alguien, por favor, amable? Yo no los quiero leer porque se van a aburrir de estarme escuchando todo el tiempo, entonces prefiero que una que otra vez pues se escuche la voz de alguno de ustedes. XIX. Ujú. Así es, muchas gracias. Así es. Cuando eso se ve en general, ¿no? Cuando un estado es más fuerte que otro, y eso inclusive se puede ver de manera más pequeña. Cuando, digamos, pongamos un ejemplo sencillo, común. Cuando hay una persona que es más corpulenta que otra, tiene más musculatura, es más fuerte, es más alta, y
al frente de esta persona hay una persona pues más delgada, más pequeña, con musculatura un poco menor, ¿quién se va a imponer ahí? ¿Quién ganaría ahí en una confrontación directa? Pues obviamente la persona que tiene más musculatura, es más grande, se va a imponer sobre la otra. Eso aplica en manera macro. Un país que es más robusto, tiene más músculo militar, más músculo económico, inclusive más músculo social y cultural, pues se va a imponer sobre países que son más delgaditos en este sentido. Así que cuando existió el momento de la guerra Estados Unidos-México, porque eso pasó, pues México se vio sobrepasada por la fuerza militar de Estados Unidos. Y al verse sobrepasada, pues perdió un territorio bastante grande. Bastante grande. Y así es que Estados Unidos ha construido una política expansionista sobre los demás países. ¿Por qué? Porque los demás países, tanto de acá, de nuestro continente, como de, digamos también en África, inclusive los mismos europeos, han ido acogiendo a Estados Unidos como el principal socio económico, inclusive como un principal socio turístico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchas personas europeas viajan de manera recreativa a los Estados Unidos, porque el estado de vida estadounidense, por algún tipo de razón, cada quien eh, entenderá por qué, genera bastante interés. Mm, no sé bien, porque no creo que sea una cuestión de como geográfica que atraiga, ¿no? No es como que a las personas les atraiga, voy a ir a Estados Unidos a conocer el Gran Cañón, voy a ir a Estados Unidos a conocer, no sé, eh, Yellowstone. Y geográficamente Estados Unidos no atrae a las personas turísticamente hablando, sino que es la forma de vivir de los estadounidenses que atrae y que le llama la atención tanto a los europeos como a muchos latinoamericanos, ¿no? De ahí es que se ha construido esta cuestión sí, a mí tampoco, la verdad. Si tuviera la opción de visitar un país, ese sería el último. Y lo haría más por cuestiones familiares que recreativas. Pero es el estilo de vida, ¿no? El consumo, el capital. A la gente le llama mucho la atención esta cuestión del consumo, de poder comprar lo que quieran, de poder ganar dinero, pues no fácil, porque pues es para mí un mito decir que cuando tú llegas allá fácilmente te vas a empezar a, a ganar pues el pancito, ¿no? Es bastante complejo porque los trabajos que le ofrecen a la gente pues que llega allá de estos países es siempre el trabajo como muy físico, ¿no? Entonces, que lavar platos, que atender mesas, que lavar baños, que, no sé, construir, siempre son trabajos de este tipo, que son los trabajos que no hacen los mismos estadounidenses. Entonces, ¿quién llega a cubrir estos espacios laborales? Pues los que llegan allá migrando, latinos, empiezan a cubrir estos espacios laborales. Pero la gente que va de turista lo hace porque el estilo de vida, por decirlo así, libre de consumir que se experimenta en Estados Unidos es bastante atractivo para la gente. Entonces, sí, pues uno lo puede ver así, ¿no? Como si los explotaran, pero la gente igual lo elige, ¿no? La gente igual sigue migrando, sigue aceptando estos trabajos porque finalmente la calidad de vida que les ofrecen allá, pues a veces supera la calidad de vida que pueden ofrecerles acá. Entonces, esa es la forma de imposición de imperialismo estadounidense. No es como antes, no es directa, no es violenta, o sí lo es, pero no militarmente hablando, sino que es, digámoslo así, más sofisticada. Ya construyeron una forma que se expresa en sus políticas exteriores, sus políticas expansivas. Y como lo dice ahí en la diapositiva, pues el más fuerte se impone sobre el más débil a lo Darwin.
Entonces, ya vimos lo de la doctrina Monroe, América para los americanos, una visión bastante impositiva, ¿no? Porque para muchos estadounidenses, eh, América, ellos inclusive fíjense en lo importante de las palabras, ¿no? Y de cómo las palabras se dicen, con qué intenciones. Cuando los estadounidenses hablan de América, ellos hablan de ellos, o sea, ellos no hablan de América, incluyendo a México, incluyendo a Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Chile. Cuando los estadounidenses hablan de América, hablan de ellos. De América somos nosotros. Y los demás países son como, no sé cómo decirlo para que no suene agresivo, pero no nos ven como iguales. Ellos se ven a ellos como la potencia, como los fuertes, lo que impera ahí, y nosotros solamente somos como los que sirven para extraer materias primas y diferentes productos, ¿no? Somos como una despensa, la despensa de los estadounidenses. Cabe resaltar que es una generalización que no se puede hacer. No todos los estadounidenses piensan eso. No todos los estadounidenses están de acuerdo con una visión tan impositiva sobre los demás países, pero sí hay una cantidad significativa de personas que ha ido adoptando esta visión estadounidense de país, en la cual ellos son los dominantes y por ser dominantes tienen el derecho de usar los países que están de ahí para abajo como su propia despensa, ¿no? Como quién los surte de ciertos productos y a quién venderles, ¿no? Porque no es solamente lo que sale de aquí para allá, sino lo que de allá para acá también se ofrece. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para Estados Unidos es un ganar-ganar. Tienen en dónde vender sus productos, tienen con quién comerciar y también tienen de dónde adquirir a un precio bastante cómodo para ellos, ¿no? Entonces, esta visión se vio más o menos en el siglo XX, donde empieza Estados Unidos a establecerse como la potencia regional. Sobre, y esto todo lo genera la visión europea de poder llegar otra vez a colonizar de manera indirecta los países. Ya no como antes, como cuando estábamos pues eh, haciendo parte de la corona española, sino que ya de una manera más comercial. Ya lo que no importa tanto es ser dueño directo del territorio, sino cómo usamos esos recursos para nuestro beneficio. Cuando los europeos empezaron a pensar eso, más que todos los ingleses y los franceses, pues Estados Unidos dijo, no señor, ese es mi espacio. Yo no voy a permitir que los europeos vengan aquí a mi territorio, a mi espacio, a hacer lo que yo estoy haciendo y tengo el proyecto de hacer. ¿Listo? Entonces Estados Unidos impidió prácticamente que entraran los europeos aquí a hacer lo que hacen ellos, a imponerse y a obtener recursos naturales de acá. Entonces aquí nos están dando un ejemplo en el siglo XX de cómo Estados Unidos empezó a apropiarse de territorios y acá nos mencionan unos. Y eso todavía sucede, ¿no? Hawái pues hace parte de Estados Unidos. Hawái es Estados Unidos. La República Dominicana fue de esos países como Haití, como Nicaragua y Cuba que gestaron movimientos de resistencia social a la imposición estadounidense. Entonces, ahí es donde se empezaron a ver revoluciones, revolución cubana, Nicaragua, Haití. Todos estos países como que resistieron a ser parte de Estados Unidos indirectamente. Y en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, estos países no son desarrollados económicamente. Haití todavía vive una inestabilidad política tremenda después de que mataron al presidente de Haití. Allá siempre ha existido una inestabilidad social y política y eso genera pues pobreza, no desarrollo, no hay economía, pues la gente prácticamente que sobrevive. En Nicaragua y Cuba lo mismo, se gestaron dictaduras que siguen activas, dictadura en Nicaragua, dictadura en Cuba,
Aunque Cuba se estaba abriendo un poco más al comercio con Estados Unidos, sigue siendo igual una sociedad que vive bajo normas bien dictatoriales, no hay mucha libertad. Entonces, pues esa es una discusión que cada persona pues en sus criterios personales tiene, ¿no? Si vale la pena anexionarse indirectamente a un país potencia para poder desarrollarse o depender económicamente de este país, pues como nos pasa a nosotros, o resistir al punto de que nuestro propio territorio no se pueda desarrollar, porque no hay con quién, no hay cómo, no hay con quién comerciar, no hay que exportar. Entonces, si no hay política exterior, si no hay comercio, pues un país cómo surge, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Eso es pues algo conflictivo. Cada persona a su manera lo analizará y pues sacará las conclusiones eh, pertinentes del tema, ¿no? No pretendo pues yo acá decirles qué es bueno y qué es malo, sino ustedes tendrán su propio análisis. Acá también nos están mencionando que Alaska fue anexionada a los Estados Unidos. Estados Unidos le compró Alaska a los rusos y expandió su territorio de manera estratégica. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos no hace las cosas por hacerlas. Estados Unidos tiene planificado perfectamente su proyecto país y en ese sentido cuando busca expandirse es por una, eh, ¿cómo se dice? Un beneficio estratégico geográfico, ¿no? Entonces, al- los Estados Unidos intentan posicionarse de manera estratégica en el mundo de tal manera que puedan defenderse y atacar a la vez. Pero como lo estamos viendo, no atacar directamente, eso ya no se hace así, ya no son guerras directas, son ataques económicos y políticos de inestabilidad. Entonces, en ese sentido, pues se anexionaron Alaska, comprándolo la verdad ahorita no recuerdo, pero fueron ciertos millones de dólares que ofrecieron pues, por este pedazo de territorio. Ahora, hay algo importante acá y es la parte de Panamá. Panamá era de Colombia. Pues ustedes sí sabían eso, ¿no? La Gran Colombia. Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela. Sí tienen claro la Gran Colombia, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Colombia, como raro, estaba pasando por un proceso de inestabilidad política y conflicto interno. Había una presidencia muy débil que no podía controlar territorialmente a Colombia, a la Gran Colombia, ¿sí? Entonces, como no podían controlar esa Gran Colombia, Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues aprovechar este espacio y empezar a incentivar un proyecto de independencia en Panamá. Pero no era porque, pues, de verdad quisieran, eh, pues, no sé, que prevaleciera la sociedad en Panamá y se volviera un país, pues, soberano. Estratégicamente hablando, Panamá, para el comercio de los Estados Unidos por mar, es un eje central y lo sigue siendo. Entonces, como ellos ya tenían esa idea clara de la necesidad de que Panamá fuera un país que le sirviera a los Estados Unidos, empezaron a gestar pues la independencia de Panamá. ¿Cómo lo hicieron? Pues como siempre lo hacen. Empezaron a generar como una revuelta política, una inconformidad, a darles recursos para la revuelta. ¿Y qué pasó? Pues Panamá se separó de la Gran Colombia y Estados Unidos llega a aprovechar ese espacio, construyen el canal de Panamá, se apropian de él de manera legal, entonces haciendo un acuerdo con Panamá, el canal de Panamá tiene que servir para la economía estadounidense. Ese fue el acuerdo al que llegaron este país, Panamá, cuando se independizó con los Estados Unidos. Nosotros les ayudamos, nosotros les colaboramos, pero el canal tiene que servirnos a nosotros para nuestra economía y nuestro desarrollo económico. Entonces, los estadounidenses jamás, de los jamás, improvisan sus acciones políticas exteriores. Ellos todo lo tienen pensado
perfectamente para sacar algún beneficio. A ver, ¿quién se anima a leer esta partecita corta? El presidente Theodore Roosevelt. Ajá, espérame. Ah, no, peor. Conocida como, sí, el Big Stick. ¿No lo ves? Sí. Y el Caribe, sí. Algunos países. Piscaban. Extranjeros. Tranquila, no te preocupes. Entonces, como nos mencionan acá, Theodore Roosevelt impulsó una política que se conoció como el Big Stick. Entonces, ¿qué significaba Big Stick? Que él pensaba que era justo intervenir en ciertos países centroamericanos y del Caribe para la, cómo los explico? Para desestabilizarlos políticamente, o sea, internamente, genera inestabilidad y eso a su vez generaba cambios eh, de administración del poder. Entonces, como les mencionaba casi que al comienzo, cuando un presidente no es funcional para los intereses de los Estados Unidos, porque se van a ver directamente impactados en el comercio, Estados Unidos interviene indirectamente, aunque en este momento era más directo que indirecto, para generar inestabilidad y que haya cambios políticos. Y si eso no era así, si los países, si los países no cooperaban pues con esta visión, empezaba a generar presiones con las deudas, porque hay algo que no habíamos tocado y es que muchos países empezaron a generar desde el finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX, deudas con Estados Unidos. Préstamos que hacía Estados Unidos a estos países para inversiones de empresas estadounidenses en estos países. Entonces, así Estados Unidos empezó a generar esta dependencia y a obligar a estos países a servir de alguna manera y si no, pues empezaban a, como lo dice aquí al final, confiscar bienes extranjeros. Empezaban a apropiarse de sus propias inversiones si estos países no cooperaban. Entonces, es una presión por un lado, es una presión por otra, porque ellos saben perfectamente cómo expandirse, cómo aplicar esto al imperialismo norteamericano fíjense que lo hacen sin agredir directamente eh, la democracia de estos países. No se apropian de ellos ya, sino que simplemente los usan como una despensa, de acuerdo a lo que a ellos les sirva. Ya lo vimos, podemos saltarnos esta. Y el imperialismo, el desorden financiero. Ajá, ajá. Esto también. Ahora, ya como para ir finalizando, vamos a hacer como
como ¿cómo se dice? Una conclusión. Entonces, se podría decir que el imperialismo en América Latina dejó un legado de dependencia, como lo veníamos hablando ahorita. Muchos países, si no la mayoría de países en América Latina, dependen económicamente de los Estados Unidos y los que no, pues no han podido lograr desarrollo. Ya vemos ejemplos, como los que mencionaba ahorita, Cuba, Nicaragua, etcétera. Aunque pues también tienen otros trasfondos dictatoriales y etcétera, pero eso tiene mucho que ver, el no poder desarrollarse económicamente. También generó luchas y resistencias por las soberanías, como lo mencionamos, como en estos países, y más que nada pues la autonomía de, de los países de América del Sur, de América Central, pues se ve agredida dependiendo de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ahorita que terminemos la clase, les queda, o si quieren empezar ya, también lo pueden hacer, empezar a abordar pues los ejercicios que están ahí pues dispuestos para que ustedes vayan logrando sus notas. Recuerden que tienen de hoy al siguiente sábado para pues realizar este proceso, ¿no? Estos talleres. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cuánto tiempo tienen para realizar los talleres? Bu- Listo. Entonces, siempre que nos veamos, ustedes tienen el espacio para cuestionar cualquier cosa. Si yo me equivoco, me lo pueden decir. Si quieren aportar algo, lo pueden hacer. Recuerden que cuando ustedes están viendo materias como las ciencias sociales, lo importante no es que ustedes memoricen y como que recuerden de memoria puntualmente fechas y sucesos y que hagan como una línea del tiempo mental del mundo. Lo importante con las ciencias sociales y con estos temas es el cuestionar y generar criterios propios. Y en ese sentido, ustedes hoy podrían, o en general de hoy en adelante, cuestionarse el papel que juega Estados Unidos en nuestro país, en los demás países, y cómo esto nos afecta directa o indirectamente. ¿Listo? Eso es lo importante, realmente. Entonces, si quieren, comiencen a realizar pues estos talleres, estos ejercicios. Igual ya nos queda un minutico, si no, pues tienen una semana. ¿Listo? ¿Están claros con eso? Bueno, entonces, eh, bueno, ahí quedamos entonces para la próxima clase. Eh, nos vemos en 8 días. Yo igual voy a seguir conectado estos 30 segundos que quedan. Apenas sean las 8:10, ya ustedes pueden pasar a su clase, ¿listo? Chao, chicos. Chao. No, pero igual.
Buenos días, chicos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos con ciclo 3 antiguo, ¿no?